Aquí en la mañana en COPE Más Madrid y ya te lo habíamos anunciado, vamos a hablar del pequeño pony. Cuando una realidad duele tanto que traspasa el papel de los periódicos o la noticia que escuchas en la radio, que te contamos, lo traspasa hasta calarte y hasta hacerte pensar que tienes que hacer algo para cambiar lo que no te gusta, cuando hasta el aire te falta porque te resulta difícil comprender, por ejemplo, que la crueldad es innata al ser humano y que puede aparecer desde la más tierna infancia, nacen buenas ideas. Como llevar, por ejemplo, el acoso escolar al teatro y darle voz, darle imagen, adentrarte en el drama de la familia que arropa a la víctima y escuchar, con cierto pudor, cómo se deshacen de dolor unos padres. Quizás por no haberlo visto antes, por no haberlo previsto. Hablamos, como te digo, del pequeño pony. Hasta el 16 de octubre está en el Teatro Bellas Artes de Madrid con Roberto Enríquez y María Danez como protagonistas. Es un maravilloso pero desgarrador texto del dramaturgo Paco Becerra y el director Luis Luque, y que está inspirado en dos casos reales que ocurrieron en Estados Unidos. Ana Pastor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz. A Grayson, un niño de 9 años de edad, tras sufrir varios ataques físicos y verbales, le fue prohibida la entrada al centro escolar en donde estudiaba por llevar colgada a sus espaldas una mochila de Mi Pequeño Pony. La dirección del colegio consideró detonante de acoso el hecho de que Grayson acudiera a clase acompañado de la mochila de sus dibujos animados favoritos, acusándole de haber provocado una disrupción en el aula. Un mes antes, y al igual que Grayson, otro chico de la misma edad, Michael Morones, tuvo serios problemas en la escuela, llegándole a ocurrir algo muy parecido. También era seguidor de los mismos dibujos animados. Roberto Enríquez, buenos días o buenas tardes. Yo ya no sé qué decir a estas horas. Y yo soy de los que hasta que no se come se dice buenos días. Por buenos días. Y tenemos a María Danez a través del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. El papá y la mamá, ¿no? Aquí estamos. El papá y la mamá de ese niño sí, que sufre ese acoso, ese pequeño pony. Esta semana lo comentaba hace nada, porque estamos hablando mucho de acoso escolar en la mañana en COPE Más Madrid. Nos sorprendían los datos que ofrecía la Comunidad de Madrid de que había crecido un 160% los casos de acoso. Nos lo ratificaba un inspector de educación y nos decía que también, al haber más visibilidad, había más concienciación y ya se denunciaba más. Vamos a rescatar un trocito de vuestra obra. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Sí, ¿por? ¿Qué pasa, Irene? ¿Por qué me miras así? Quedamos en que hablarías con él en cuanto se levantara, ¿no? ¿En qué quedamos? Sí, en eso quedamos. Cariño, ¿y que le dirías qué cosa? ¿Qué es lo que le tenías que decir? Que probara a cambiar de mochila, ¿no? Sí. ¿Y se lo dijiste? Pues claro, antes de salir le dije que por qué no la dejaba aquí y probaba a llevarse la otra. Vale, ¿y él qué te contestó? ¿Luismi? Sí, Luismi. Que no. ¿Que no? ¿Qué? Que no, que prefería llevarse la otra, la de siempre. ¿Y tú le dejaste? ¿Pero qué iba a hacer? ¿Y por qué al final siempre tiene que cambiar la víctima? ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso no tiene siempre por qué ser así, ¿no? No siempre tiene por qué cambiar la víctima. Y yo creo que este tipo de funciones o este tipo de movimiento como nuestra función intenta provocar eso, que no sea la víctima la que tenga que cambiar. Irene, María, en la obra en un momento dado dice es más fácil porque hay 253 agresores que finalmente aparecen en los papeles, ¿no? Cuando se investiga el hecho, es más fácil que cambie un niño de colegio que no que cambien 253. Pero yo creo que lo que nosotros intentamos humildemente es cambiar la mentalidad de los 253, ¿no? Uh-huh. Tanto tú como María teníais claro, María, si quieres me respondes tú ahora, que queríais estar en este texto y cuando aún no estaba terminado incluso de escribirse, ¿no es así? Sí, la verdad es que, después de hacer Insolación con Luis Luque, buscamos otro texto. Luis me contó que tenía la mitad de una función escrita en un curso de dramaturgia teatral que hizo con Paco, y me dijo: María, yo creo que es una función estupenda, lo único que está a mitad de camino, y nada, y así fue como rescatamos ese texto de Paco, que lo empezó a escribir con Luis hace 2 años, y tiene tanta fuerza, porque como texto teatral es una joya, y luego nos pareció que tenía un plus muy interesante, que era involucrarse a nivel personal también con una problemática, ¿no? Como es el acoso escolar.
O sea que lo tenía un poco todo en ese sentido. Y una vez más, el teatro, además de entretener, sirve para denunciar, ¿no? Claro. Sí, desde luego, sí. Nosotros, mira, hace muy poquito, el miércoles, tuvimos un encuentro con el público que fue muy emocionante, porque, bueno, ya hemos tenido 2 con esta función, uno en Pamplona y el otro día, y claro, al final, pues, es muy emocionante ver la labor que estamos haciendo de alguna manera y sin pretenderlo con esta función, ¿no? Nos vienen, nos dan las gracias por poner voz a una problemática. Claro, yo supongo... que estabas hace 2 días en silencio, ¿no? Que se está rompiendo ese silencio. Supongo, Roberto, que los padres, algunos, a lo mejor son padres de una víctima, se sienten reflejados en esas conversaciones de la pareja, que de alguna manera sentirá ¿cómo hemos llegado hasta aquí, cómo no lo hemos podido ver, incluso tendrán cierta culpabilidad, porque los padres somos así. Porque los padres somos así y porque nuestros personajes, porque el ser humano es así, nadie está libre de polvo y paja, ¿no? Entonces ellos dos cargan con una mochila de culpa, Irene con la suya y Jaime con la suya. Entonces, y finalmente, fíjate creo que de lo que habla nuestra función, que evidentemente es un texto maravillosamente escrito y con a nivel teatral es trepidante como intérprete meterte ahí y cuando no te das cuenta ya estás en el final, es como un torbellino que te envuelve, ¿no? Y también al espectador. Entonces, a pesar de que haya sufrido el niño la agresión de sus compañeros, del desprecio o la criminalización del director, etcétera, 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 creo que el daño más fuerte que sufre es lo que ocurre en su casa con sus padres, ¿no? Queriendo lo mejor para él, acaban no viendo al niño y pasando por encima de él, que es yo creo que lo más... Eso es terrible. Sí, esto es más terrible. Solemos hacerlo así. Iba precisamente a preguntarte, Roberto, ¿cómo afrontan los padres esta situación? O sea, al final, ¿le dan la espalda al hijo en lugar de arroparle? ¿Entiendo eso? No le dan la espalda. Quieren lo mejor para él y entonces piensan que lo que ellos creen es lo que se tiene que hacer y de alguna manera cada uno actúa en consecuencia con esto que creen y creyendo que es lo mejor para él, hasta que las circunstancias sirven como una especie de piedra de toque que los coloca en su sitio y de repente dejan de ver lo accesorio y empiezan a ver lo importante, ¿no? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio para vosotros de meteros en el papel de esos padres y abordar este tema que, bueno, como decía María hace unos minutos, hasta hace nada nadie hablaba de acoso? Esto es algo como muy moderno, pero el acoso escolar, vamos, ha existido siempre. Cuando éramos niños siempre ha habido el niño que se le señalaba o la niña porque era diferente. Siempre se busca la diferencia. ¿Qué supone para vosotros, pues eso, darle voz? Pues me toca, ¿no? Porque como yo estoy aquí aislada, digo, voy a hablar yo ahora. Un poco lo que comentaba Roberto y lo que venimos hablando en la entrevista, ¿no? Meterte en la piel de mi personaje en este caso y interpretar cada noche que estamos en el Bellas Artes, el Pony, pues es muy emocionante. Primero porque yo creo que, como decía Roberto también, estamos ante un gran, trepidante, incisivo, rápido texto teatral, ¿sabes? Que yo creo que los mensajes van como flechas al espectador y nosotros lo sentimos así, ¿no? Y luego, por otro lado, sabiendo además que eso, ¿no? Todo lo que venimos hablando, que estamos poniéndole voz a esa problemática y todo coge una dimensión más interesante, no porque otras obras de teatro que hayas hecho antes, por no tocar un tema vigente, no tenga menos vibración, ¿no? Pero es verdad que bueno, acaba de salir, los medios os estáis sensibilizando, como tú decías antes también, el bullying no es una cosa ya aislada de niños, de 4 niños, una cosa así como bueno de vez en cuando, no, el bullying es un problema real, no sé las cifras exactamente, pero en todos los colegios hay acoso, la problemática es muy seria, responde, ya no es una cosa de los niños, no, es violencia y yo creo que dentro de muy poquito lo tendremos totalmente, pues como en su día fue la violencia hacia la mujer. Antes era muy normal pegarle un guantazo a una mujer, ¿no? Y hasta que la gente se sensibilizó con el tema y ahora mismo es un problema. Pues yo creo que con el acoso escolar va a pasar lo mismo, ¿no? Que realmente va a ser un problema, bueno, de esta sociedad enferma en la que vivimos, ¿no? Estaba pensando que yo creo,
porque a lo mejor es la pretensión también de quien escribió el texto, del director, sería ideal para que fueran chavales de instituto o que fueran colegios y vieran la obra y que vieran reflejado que el acoso escolar, eso que a veces se minimiza, se eclipsa, se oculta, tiene unas consecuencias y que van más allá del aula, ¿no? Sería interesante que fueran también chavales. No sé si van. Sí, de hecho han ido. Sí, claro. Han ido chavales. Es una herramienta fantástica para los docentes. Sí, incluso han ido niños, creo que el más pequeño tendría 7, 8 años, y entonces y para todos hacen unas reflexiones muy interesantes. Yo creo que es interesante para los niños, para los mayores, ¿no? Porque aunque tú no seas padre, como tú decías, sabes perfectamente de lo que estamos hablando, y todos hemos sido niños y sabemos que eso ocurre, ¿no? Y lo hemos vivido en uno o en otro rol. Entonces yo creo que sí, el teatro, en esta función ocurre esto que a veces, que raramente ocurre, que es cuando un texto, una dirección, los intérpretes, todo es como que está todo como alineado y se produce ahí algo, aparte de lo que habla, que es maravilloso. Y yo pocas veces, y llevo haciendo teatro muchos años, he sentido lo que he sentido en ese escenario, que el público se emociona. O sea, se emociona y tú estás haciendo la función y de repente oyes al público sorberse los mocos, gemir, no sé, no te digo que sea como... Pero es algo que se oye, en el silencio de un teatro se oye. El teatro es muy real, el teatro es como la vida, se puede tocar. Sí. Muchísimas gracias. Un momentito añadir a propósito de lo que decías en esta última pregunta que nos hacías, y que te doy la razón, porque creo que vivimos en una época donde se banaliza el mal, ¿sabes? Y nos da como siempre reparo, miedo de enfrentarnos a él, ¿no? Y me gustaría así cerrar la entrevista un poco concluyendo con que es verdad, o sea, el acoso escolar es un problema grave y no se puede banalizar. De la sociedad. Y social. Y somos responsables todos, claro, y no se puede como banalizar con el cosa de niños, eso ya no se lo cree nadie. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Que nos enfrentemos a ellos y lo sanemos entre todos, claro. Hasta el 16 de octubre y luego de gira, con Pequeño Pony. Sí. ¿Dónde vais a estar? Estamos por ahí, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Por toda España, Pequeño Pony. Lo que sí vamos a estar es 2 semanas, que yo creo que es la plaza donde más tiempo vamos a estar, en Valencia. En el Thalía estaremos ahí a final de año, 2 semanas que ya, ahora estar 2 semanas en una plaza ya es como si estuviera hace mucho tiempo, ¿no? Y se disfruta un montón, la verdad, porque lo demás creo recordar que es prácticamente solo un día en cada ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Roberto Enríquez aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, a María Danez, gracias. Muchas gracias mucha suerte. A vosotros. Hasta vale, pronto. Un beso, un saludo, chao. Gracias.